Bien, vamos a hablar sobre el metabolismo muscular, el metabolismo del músculo esquelético. Antes que nada quiero aclarar que el mecanismo de la contracción muscular lo vamos a ver en otro video, pero igual en la descripción les dejo unos videos que le van a hacer entender este mecanismo de la contracción muscular de manera rápida y sencilla, ¿sí? Y por otro lado también vamos a aprovechar este video para hablar sobre fisiología del ejercicio. Empecemos. Primero que nada ustedes tienen que conocer también que existen otros tipos de músculo, no solamente el esquelético, sino que también tenemos el músculo liso. El músculo liso es un tipo de músculo que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en órganos como el intestino, lo vamos a encontrar en los vasos sanguíneos, entre otras estructuras, ¿sí? Este es el músculo liso. También tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco que obviamente lo vamos a encontrar a nivel del corazón, ¿sí? Y que se vería de esta manera. Y tenemos al músculo esquelético, que es el que vamos a estudiar en esta oportunidad. El músculo esquelético, que también es denominado músculo estriado, que acá lo vemos en esta imagen. Este músculo estriado es un músculo voluntario, ¿bien? Y es el que tenemos que estudiar ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder imaginarnos cómo es una célula muscular. ¿Está bien? Si nosotros tomamos esta imagen, acá tenemos a un músculo, tomamos una porción de este músculo, lo empezamos a disecar y nos vamos a encontrar con que este músculo está formado por fascículos musculares, ¿sí? A su vez, estos fascículos musculares en su interior van a estar formados por fibras musculares, ¿sí? Que acá vemos una. Si le hacemos un zoom a esta fibra muscular, nos encontramos con esto. Esta fibra muscular es la célula muscular. Bien, hablar de fibra muscular y célula muscular en este caso es lo mismo. Entonces, esta sería la célula muscular. ¿Está bien? Ahora bien, esta célula muscular tiene las estructuras que tiene cualquier célula, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se llaman cada una de estas estructuras. Y tiene en el interior va a tener citoplasma, mitocondrias, retículo sarcoplasmático, que sería como un retículo endotelial. Y también posee esta fibra muscular miofibrillas. Las miofibrillas son muy importantes para el mecanismo de la contracción. Esta la vamos a ver en el video del mecanismo de la contracción. Lo que yo quiero es que ahora se lleven es que se puedan imaginar cómo es una célula muscular y que se imaginen que acá adentro suceden diferentes procesos para el metabolismo del músculo esquelético. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver una imagen más específica de esta fibra muscular o célula muscular que vamos a utilizar esta imagen. Bien, esta es la fibra muscular o célula muscular de una manera más detallada. Es decir, es esto, pero mucho más detallada. Bien, esta fibra muscular o célula muscular va a tener una membrana plasmática que en el caso de esta célula muscular se llama sarcolema. Bien, va a tener también un citoplasma que en el caso de esta célula se denomina sarcoplasma. Va a tener miofibrillas que ya dijimos que son importantes para el mecanismo de la contracción. Va a tener mitocondrias, ¿sí? Va a tener también lo que es el retículo sarcoplasmático, que sería como el retículo endotelial. Este retículo sarcoplasmático es muy importante porque libera calcio, que es muy importante para la contracción muscular. También tiene lo que son las cisternas terminales y túbulos T, que ya vamos a ver su función en el video de la contracción muscular. Lo que quiero es que se lleven es que acá adentro suceden los procesos metabólicos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Perfecto. Entonces, empecemos a hablar un poco sobre las generalidades de este metabolismo del músculo esquelético. Lo primero que tenemos que decir es que el músculo esquelético, tanto en reposo como en actividad, va a utilizar como energía ATP. ¿Sí? Está el caso que cuando el organismo está en reposo, el 30% del ATP es utilizado por la masa muscular. Ahora bien, si uno empieza a hacer un ejercicio intenso, este porcentaje del 30% puede llegar al 90%, ¿sí? Porque está poniendo a los músculos en actividad y tiene que utilizar este músculo ATP para poder llevar a cabo estas diferentes actividades que le está exigiendo ahora, obviamente, el organismo. Con lo cual, el metabolismo del músculo esquelético va a tender a producir ATP, ¿sí? A producir ATP para que pueda ser utilizado por el propio músculo.
Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo en claro. Ahora bien, lo que también tienen que tener en claro es que el músculo en reposo va a recibir con la sangre que lo irriga, porque obviamente los músculos están irrigados por sangre, va a recibir ácidos grasos libres, unidos a albúmina o ceroalbúmina, glucosa y cuerpos cetónicos procedentes del hígado. Es decir, que el músculo en reposo va a utilizar a estos componentes como sustratos. ¿Sí? La glucosa, obviamente, al ingresar al músculo va a poder ser almacenada en forma de glucógeno por medio de la vía de la glucogenogénesis. ¿Está bien? Otro dato también, no menor, ¿sí? Y muy interesante, es que el músculo tiene acción endocrina. ¿Está bien? El músculo tiene acción endocrina, ¿sí? Así como lo escuchan. ¿Por qué? El músculo cuando está en actividad, ¿sí? Cuando está en actividad, el músculo va a liberar unas sustancias denominadas mioquinas o miocinas. Y una de estas mioquinas o miocinas es la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 tiene propiedades antiinflamatorias y ha demostrado tener efectos positivos sobre la diabetes tipo 2, sobre la insulina resistencia, ¿bien? También incluso sobre lo que es la supresión de crecimiento tumoral. Ahí miren entonces ustedes qué importante que es hacer actividad física viéndolo desde este punto de vista. Estos son estudios mucho más actuales y son muy interesantes, ¿bien? Por otro lado, ustedes obviamente si estudian medicina y tienen histología, van a ver que tienen la interleuquina 6 que también es secretada por los macrófagos, por los monocitos, por las células endoteliales y que en este caso tiene obviamente actividad lo que es antiinflamatoria y proinflamatoria, que se dedican a lo que es sintetizar o la síntesis hepática de proteínas de fase aguda, la diferenciación del linfocito B, bien, eso lo van a estudiar ustedes, digamos, en histología. Pero lo que yo quiero que se lleven es que el músculo, cuando está en actividad, tiene o le puede liberar interleuquina 6 que tienen importantes funciones, ¿sí? Que las dijimos anteriormente, ¿bien? Antiinflamatoria, efectos positivos a nivel de la diabetes tipo 2, sensibilidad a la insulina, entre otras cuestiones muy interesantes. Bien, eso como datos generales y datos de color, como para ir diciendo sobre el metabolismo muscular. Ahora bien, como dijimos, el metabolismo del músculo esquelético tiene como finalidad producir ATP para que pueda el músculo esquelético utilizarlo, ¿no? Para las diferentes funciones. Entonces, el músculo esquelético va a recibir de la circulación general ácidos grasos, cuerpos cetónicos y glucosa, que va a poder formar finalmente gracias a estos sustratos ATP. Si ustedes ven, los ácidos grasos, ¿sí? Al entrar a la célula muscular se produce lo que es la beta-oxidación y termina formando ATP. Los cuerpos cetónicos que vienen del hígado, ¿sí? Van hacia la circulación general. Estos cuerpos cetónicos al entrar al músculo por una tioforasa forman acetil-CoA. Este acetil-CoA va al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs salen los equivalentes de reducción que van a la fosforilación oxidativa y producen lo que es ATP. Por otro lado, la glucosa, que viene de la circulación general, por medio de la enzima hexoquinasa, queda atrapada dentro del músculo como glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato o puede almacenarse en forma de glucógeno, por medio de la glucogenogénesis, o bien puede, por medio de la glucólisis, formar piruvato. Este piruvato, por medio de la piruvato deshidrogenasa, en la descarboxilación oxidativa del piruvato, puede formar acetil-CoA, que puede seguir la vía del lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Fosforilación oxidativa luego y formar ATP. Bien, obviamente que la fosforilación oxidativa es esa cadena de transporte de electrones que hayamos visto, ¿sí? Donde entraban los equivalentes de reducción y terminaba produciendo ATP por la ATP sintasa, ¿sí? Ahora bien, el piruvato también puede, por la lactato deshidrogenasa, en condiciones obviamente de anaerobiosis, formar lactato. ¿Está bien? Este lactato puede salir hacia lo que es la circulación general y ser captado nuevamente por el hígado y formar nuevamente glucosa, lo que ustedes deben conocer como el ciclo de Cori, ¿sí? Ahora bien, también este piruvato, por transaminación, puede formar alanina, y esta alanina puede ir hacia la circulación general y ser captada por el hígado y formar nuevamente glucosa, lo que ustedes deben conocer como el ciclo glucosa-alanina. ¿Está bien? Perfecto, esos son los sustratos que puede utilizar el músculo esquelético, pero también tengan en cuenta este sustrato, la creatina fosfato, ¿sí?
La creatina fosfato es un compuesto que es sintetizado y que funciona como reserva, digamos, para el músculo. Y a partir de esta creatina fosfato también se puede producir ATP. Que ahora lo vamos a ver más específicamente. Miren, tenemos creatina fosfato, la cual va a liberar un fosfato, ya vamos a ver cuál es la enzima. Se le va a dar a la ADP, o la molécula de ADP, y en fin termina formando creatina por un lado y ATP por el otro. La cuestión es que termina formando ATP. Ya vamos a ver esta reacción ahora más específicamente. Perfecto. Ahora, por otro lado, también tenemos unos compuestos importantes que son los aminoácidos de cadena ramificada. Estos que están acá abajo, ¿sí? Estos aminoácidos de cadena ramificada comienzan su catabolismo en el músculo, ¿sí? El catabolismo de estos aminoácidos de cadena ramificada se lleva a cabo en el músculo. ¿Y cuáles son estos aminoácidos de cadena ramificada? Estos aminoácidos de cadena ramificada son la valina, ¿sí? La isoleucina y la leucina, ¿sí? Si ustedes recuerdan, estos aminoácidos son aminoácidos esenciales, es decir, que el organismo no los puede sintetizar, con lo cual tenemos que incorporarlos con la dieta. ¿Está bien? Una vez que estos aminoácidos de cadena ramificada son transaminados, ¿sí? Forman alfa-cetoácidos ramificados que funcionan como combustible para el músculo. ¿Está bien? Ahora bien, estos alfa-cetoácidos ramificados son descarboxilados por un complejo multienzimático que si ustedes estudian en el libro de Antonio Blanco van a poder encontrar en el capítulo de aminoácidos, ¿sí? Lo interesante de estos aminoácidos de cadena ramificada es que se los vende como suplementos, ¿está bien? Como por ejemplo bajo la forma de esto, ¿sí? BCCA, aminoácidos de cadena ramificada. Y ustedes se preguntarán, ¿sirven estos aminoácidos que se venden como suplemento? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Los últimos estudios no han demostrado que el consumo de estos suplementos le dé al que lo consume, ¿no?, un aumento de masa muscular y ni siquiera para la fatiga. No se han demostrado cambios importantes en la fatiga, porque incluso había deportistas que lo usaban para la fatiga, ¿sí? Y ustedes pónganselo a pensar también un poco. Si una proteína está formada por aminoácidos, ¿sí?, el hecho de que uno ingiera un alimento nutritivo de calidad que contenga proteínas va a estar ingiriendo a su vez estos aminoácidos esenciales, con lo cual no va a ser necesario que alguien lo suplemente con un suplemento. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos una alimentación a base de proteínas, como por ejemplo la carne, la leche, el huevo, etc., no va a ser obviamente necesario que uno ingiera estos aminoácidos como suplemento. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, pero yo soy un vegano, yo soy alguien que sigo una dieta vegetariana estricta, que solamente me alimento de vegetales. En ese caso, usted tendría que alimentarse, o obviamente asesorado por un nutricionista, poder alimentarse y elegir los nutrientes que contengan, ¿sí?, los nutrientes vegetales que contengan esos aminoácidos esenciales. Con lo cual tampoco le haría falta que se suplemente con estos BCAA, ¿sí? Perfecto. Ahora veamos el tipo de actividad que puede realizar el músculo esquelético. El músculo esquelético puede realizar un tipo de actividad anaeróbica y aeróbica. El tipo de actividad anaeróbica va a comprender ejercicios intensos y de corta duración, como por ejemplo una carrera de 100 metros en atletismo. Acá lo vemos a Usain Bolt. Ahora bien, este tipo de actividad anaeróbica va a ser un tipo de actividad en la cual la provisión de oxígeno y de combustibles que llegan por sangre, la fosforilación oxidativa, no van a ser, digamos, suficientes para mantener el ritmo de consumo de ATP, con lo cual el músculo esquelético va a tener que recurrir a sus propios sustratos para poder generar ATP. ¿Está bien? Perfecto. Por otro lado, la actividad aeróbica va a ser un tipo de actividad en la cual va a comprender ejercicios submáximos, leves o moderados, que se van a mantener durante periodos prolongados. Como por ejemplo, acá vemos a esta maratonista, ¿sí?, una corredora de fondo. Cuando hablamos de fondo en el deporte decimos o hacemos referencia a carreras largas, ¿sí? Esta maratonista inglesa. Por otro lado, también tenemos a este señor, otro maratonista que logró correr
los 42 kilómetros por debajo de las 2 horas. Digamos, este maratonista, la verdad, que por más que las condiciones hayan estado a su favor, es algo impresionante que pueda bajar ese tiempo. Y la conclusión, digamos, a la que quiero llegar es que en esta tipo de actividad aerobia, la fosforilación oxidativa, la provisión de oxígeno van a ser, digamos, adecuadas, ¿sí? Entonces, actividad anaeróbica, ejercicios muy intensos y de corta duración. Actividad aeróbica, ejercicios submáximos que se pueden mantener por periodos prolongados. ¿Está bien? Empecemos a estudiar primariamente el trabajo anaeróbico. Dentro del trabajo anaeróbico, como dijimos, es un trabajo intenso y de corta duración. El músculo va a utilizar sus propias reservas de ATP. ¿De dónde va a sacar o cómo va a hacer para producir ATP el músculo? El músculo puede producir ATP por medio de lo que es la creatina fosfato o también por medio de la glucosa a través de la glucólisis anaeróbica. ¿Está bien? Empecemos a ver primero lo que es el medio de la creatina fosfato. Miremos cómo es que se forma esta creatina fosfato, ¿sí? La creatina fosfato se va a formar gracias a lo que es la creatina, un compuesto que el organismo sintetiza, que lo vimos en el metabolismo de aminoácidos. Pero la creatina no es un aminoácido, la creatina es un ácido orgánico nitrogenado, ¿sí? Miremos la reacción. Tenemos creatina conjuntamente con ATP por la enzima fosfocreatina quinasa, termina formando la creatina fosfato y ADP. Esta creatina fosfato puede servir para luego formar ATP para la contracción muscular. Volvemos a la reacción anterior, entonces tenemos a la creatina fosfato por medio de la enzima fosfocreatina quinasa que rompe esta molécula de fosfato y la cede al ADP, ¿sí? Dejando como producto creatina y ATP. El ATP es el que va a servir para la contracción muscular. Perfecto. Ahora bien, este tipo de mecanismo es de muy corta duración. Es un ejercicio intenso de muy corta duración. Estoy hablando de segundos, de 0 a 3 segundos, de 0 a 6 segundos. ¿Por qué? Porque estas reservas de creatina fosfato son limitadas en el músculo. Por eso sirven para ese determinado tiempo, muy corto. ¿Está bien? Y ahora quiero hacer un punto y aparte sobre la creatina. Si venís del ámbito del entrenamiento, probablemente conozcas a la creatina como suplemento. ¿Está bien? La creatina como suplemento ha demostrado ser uno de los suplementos más eficaces y que sí sirven. ¿Sí? Ha demostrado mejorías, o los deportistas que la consumen han demostrado una mejoría en el rendimiento. Esos deportistas que realizan actividades intensas de corta duración, al consumir creatina han demostrado una mejoría en su rendimiento deportivo. Es decir, que la creatina funciona como un suplemento ergogénico. Bien, cuando me refiero a ergogénico, me refiero a una sustancia que mejora el rendimiento deportivo. Por otro lado, si me refiero a ergolítico, es una sustancia que es perjudicial para el rendimiento deportivo. La creatina ha sido o ha demostrado ser ergogénico, es decir, que ayuda al rendimiento deportivo. Bien, obviamente que esta creatina tiene que ser supervisada por un profesional. Y algo interesante del suplemento de creatina es que no genera reacciones adversas, no genera efectos adversos, ¿sí? Pero ojo, que por más de que este suplemento sea efectivo, no quiere decir que vos las necesites. Siempre tenés que estar, digamos, asesorado por un nutricionista o por un profesional que se dedique a esto, ¿sí? Por otro lado, otro suplemento del que quería hablar es de la L-carnitina. La L-carnitina, que se las van a vender o que la venden como suplemento en forma de quemadores de grasa, ustedes se preguntarán, ¿sirve consumir L-carnitina? Y la verdad es que no. Bien, ustedes recuerden, la L-carnitina la vimos en el metabolismo de lípidos. La vimos que funcionaba, digamos, o que permitía el paso de los ácidos grasos desde el citosol hacia lo que es la mitocondria. ¿Sí? También lo conocíamos con el nombre a este compuesto de beta-hidroxi gamma trimetilamonio. Esta L-carnitina cumplía esa función, ¿no? De era como una llave para el pasaje de los ácidos grasos hacia la mitocondria. Pero tienen que recordar que esta L-carnitina el organismo sí la produce. Bien, el organismo, el organismo endógenamente la produce. Con lo cual, el hecho de que administres L-carnitina por vía de suplemento o exógena, bien, no va a hacer que mejores tu oxidación de ácidos grasos o que quemes grasa. Bien, lo que tendrías que hacer para mejorar tu oxidación de ácidos grasos es la actividad física
para que puedas captar mejor ácidos grasos y puedas mejorar la utilización de ácidos grasos. Pero el hecho de que te administres L-carnitina por vía de suplemento, los últimos estudios no han visto una mejoría en la oxidación de ácidos grasos o, como se conoce popularmente, la quema de grasa. ¿Está bien? Eso lo quería aclarar como otro dato aparte. Obviamente que también como otro dato aparte hay pacientes que tienen deficiencia en la producción de carnitina, como por ejemplo pueden ser pacientes con aciduria orgánica o enfermedad renal, o por ejemplo también los niños prematuros tienen deficiencia de carnitina, ¿sí? Pero eso quería aclararlo si estás en el ámbito del entrenamiento y te quieren vender el suplemento de L-carnitina. Bien, entonces volvemos al trabajo anaeróbico, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de este trabajo anaeróbico? Bien, ya vimos la vía de la creatina fosfato. Ahora bien, también tenemos que destacar el papel que tiene el calcio, ¿sí? El calcio es un compuesto, digamos, que va a ser muy importante en lo que es la contracción muscular, es liberado por el retículo sarcoplásmico de la propia célula muscular y se une a la troponina C para poder llevar a cabo el mecanismo de contracción. Pero no solamente hace eso el calcio. El calcio también se va a unir a la calmodulina, una proteína, y esta calmodulina conjuntamente con el calcio va a estimular a la enzima que se llama fosforilasa. Recuerden que la fosforilasa es esa enzima que participa en la glucógenolisis. Bien, es decir, rompemos glucógeno para liberar glucosa. Con lo cual, esto va a iniciar la vía de la glucogenolisis. Entonces podemos decir que de esta manera el calcio, al tiempo que va a provocar la contracción muscular, también va a estimular la provisión, ¿sí?, de lo que es el sustrato necesario. Bien, entonces al tiempo de que provoca la contracción, estimula la provisión para que el músculo tenga sustrato necesario, tenga glucosa para poder producir glucólisis anaeróbica, para producir ATP para que se lleve a cabo la contracción también. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más podemos decir? También lo que podemos decir es que en este tipo de ejercicios anaeróbicos vamos a tener una liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, bien, que se van a mantener liberadas por un tiempo, ¿sí? También tenemos lo que es la contracción, que la contracción, digamos, muscular, como ustedes sabrán, va a producir una rápida disminución del ATP. Y esta rápida disminución del ATP, como veíamos en la regulación metabólica, va a activar la enzima fosforilasa B, que participa en la vía de la glucogenólisis. Y si activa la glucogenólisis, empezamos a romper glucógeno para liberar glucosa, y esta glucosa sirve como sustrato para la glucólisis y para producir ATP. Pero también esta disminución del ATP lo que produce es una activación de la enzima fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa es una enzima muy importante en la glucólisis, por lo tanto la activación de esta fosfofructoquinasa va a activar la glucólisis. ¿Está bien? Y al activar la glucólisis podemos producir ATP a través de esta vía. ¿Perfecto? Ahora bien, la glucólisis va a alcanzar una gran actividad hasta consumir los depósitos de glucógeno en el músculo, pero no es esto lo que limita el esfuerzo en un primer momento, ¿sí? Porque el glucógeno muscular, dependiendo del entrenamiento que realices, ya sea intervalado o el que sea, se va a acabar dentro de horas, minutos. En minutos ya tenés un gran consumo a la media hora ya tenés un gran consumo de glucógeno, de los depósitos de glucógeno muscular, ¿sí? Pero se puede terminar estos depósitos de glucógeno muscular aproximadamente entre la hora, 2 horas, dependiendo obviamente del deportista, ¿sí? También depende a veces del deportista, del individuo, ¿sí? Cada individuo es particular. Ahora bien, el principal factor limitante del esfuerzo no va a ser principalmente en un primer momento esto, sino que el principal factor que va a limitar el esfuerzo va a ser la acumulación de lactato, bien, en el músculo. Recuerden ustedes, estamos produciendo glucólisis anaeróbica, bien, y producimos piruvato, y el piruvato por el lactato de deshidrogenasa produce lactato. Esta acumulación de lactato lo que va a hacer es una disminución del pH, bien, es decir, el pH se hace más ácido, con lo cual al tener un pH más ácido, lo que va a hacer este pH más ácido es inactivar a la enzima fosfofructoquinasa o inhibirla, bien, con lo cual al inhibirse la fosfofructoquinasa se produce una inhibición de la glucólisis, ¿bien? Con lo cual esto limitaría obviamente el esfuerzo, ¿sí? Por otro lado, también hay la cantidad de hidrogeniones que van a estar presentes, ¿sí? Van a competir con el calcio, y con lo cual se va a ver también con el calcio, que participa obviamente en el mecanismo de la contracción muscular,
y se va a ver una limitación de la fuerza de contracción. Eso por otro lado. Perfecto. Entonces esto es en cuanto a lo que es el mecanismo del trabajo anaeróbico, ¿sí? Ahora veamos la deuda de oxígeno. ¿Qué es la deuda de oxígeno? Básicamente cuando una persona realiza un esfuerzo anaeróbico, el incremento en la captación de oxígeno por los músculos esqueléticos es insuficiente para poder oxidar los sustratos que se están produciendo, que se están utilizando, ¿sí? Razón por la cual, luego de finalizar el ejercicio, se va a ver o se va a mantener aumentado el consumo de oxígeno para poder oxidar a estos sustratos que se estuvieron utilizando, ¿bien? ¿Cuál va a ser el sustrato, digamos, en la cual se va a tender la mayor parte del oxígeno a oxidar? Básicamente, la mayor parte del oxígeno se va a emplear para oxidar el lactato que se fue formando en este tipo de actividad anaeróbica, ¿sí? Espero que se haya podido entender el concepto de este deuda de oxígeno. Básicamente, alguien inicia una actividad anaeróbica, bien, no hay una suficiente provisión de oxígeno, con lo cual al terminar esta actividad se mantiene un consumo de oxígeno elevado para que se pueda oxidar, más elevado que el del reposo, ¿sí? Para que se pueda oxidar los sustratos, especialmente el lactato, ¿sí? Uno de los que se oxidan. Ahora bien, dentro de los libros de fisiología del ejercicio ustedes pueden encontrar este concepto como EPOC, pero ojo que este no es el EPOC que ustedes ven en semiología si están estudiando medicina, ¿no? En semiología como el EPOC que se ve en semio, ¿sí? El EPOC que ustedes ven en semio significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este no es eso. Este concepto de EPOC se utiliza en la fisiología del ejercicio y significa exceso de consumo de oxígeno post ejercicio, bien, después del ejercicio. Y básicamente les puse el concepto acá para que si alguno lo quiere tener en cuenta, ¿sí? Es que significa esto, significa que hay un volumen de oxígeno consumido por encima de que normalmente se consume en el estado de reposo, ¿sí? Hay volumen de oxígeno consumido mayor que el que está en reposo, básicamente para oxidar estos sustratos, ¿sí? Este lactato preferentemente. ¿Perfecto? Hay mucho más cosas que decir de esto, ¿sí? Pero eso quería que más o menos supieran. Ahora bien, esto puede aplicar para cualquier esfuerzo anaeróbico, por ejemplo, un ejemplo podría ser tranquilamente los ejercicios de CrossFit, ¿sí? O cualquier actividad que requiera un esfuerzo intenso, ¿no? Bien, ahora veamos el trabajo aerobio, ese trabajo que es de menor intensidad y de mayor duración, ¿no? Como por ejemplo los que realizan los triatletas, ¿sí? Estos triatletas corren distancias bastante largas y están preparados básicamente muy bien aeróbicamente, ¿sí? Dependiendo de la carrera que tengan que llevar a cabo, son carreras que duran bastante tiempo, de larga duración, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podemos decir del trabajo aerobio? Básicamente podemos decir que cuando el ejercicio es de menor intensidad, el aporte de oxígeno va a poder ser suficiente para generar por fosforilación oxidativa el ATP que se necesite, bien, el ATP que necesite el músculo esquelético. Acá sale un concepto que es el de VO2 max o consumo de oxígeno máximo. Veamos un poco de este concepto que si bien se ve mucho más en fisiología, lo vamos a definir, ¿sí? ¿Qué es el VO2 max o el consumo de oxígeno máximo? Este VO2 max es la cantidad máxima de oxígeno que nuestro organismo va a poder transportar y consumir en un intervalo de tiempo determinado, ¿sí? Básicamente es así como se lo dice la definición, es eso, ¿sí? Este VO2 max lo miden muchos entrenadores, muchos fisiólogos para saber la capacidad que tiene ese deportista o esa persona. Acá vemos, ¿sí?, a un deportista en el cual está sometiéndose a una prueba sobre el VO2 max, ¿sí? Básicamente, una persona normal va a tener un intervalo, digamos, o un VO2 max que va a variar entre 40 y 50 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de masa corporal. Bien, una persona normal. Pero un deportista, por ejemplo, un ciclista entrenado, un ciclista que compite, puede tener un valor de VO2 max por encima de 85. Bien, y esto quiere decir, le favorece mucho este VO2 max tan grande, tan alto a este deportista, porque este deportista al tener este VO2 max tan alto, le va a permitir mantener un esfuerzo físico
en una determinada intensidad por un tiempo más prolongado que otra persona que tenga un VO2 max más pequeño, ¿sí? Básicamente, hay muchas más cosas que decir sobre esto, pero como para que tengan más o menos el concepto. Ahora bien, ¿qué más podemos decir sobre el trabajo aerobio? Vamos a decir que durante un ejercicio sostenido, ¿sí?, de baja intensidad, el músculo utiliza aeróbicamente los siguientes sustratos. Sustratos provistos por sangre, como la glucosa, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, que van a venir del hígado, o también va a utilizar lo que son los ácidos grasos movilizados de las reservas del tejido adiposo. También es muy importante, tienen que recordar que el tejido adiposo funciona como una reserva energética, ¿sí? Pero también va a poder utilizar el músculo esquelético, lo que son las propias reservas de glucógeno y de triacilgliceroles. Ahora bien, ustedes tienen que recordar que la glucosa va a entrar a la célula muscular gracias a que hay un transportador GLUT4 que es sensible a la insulina. Ese como otro dato aparte. En cuestión va a utilizar estos sustratos, el músculo esquelético, cuando tengamos que realizar una actividad aeróbica. Ahora bien, otro dato importante también es que el combustible más eficiente va a ser aquel el que genere mayor cantidad de moléculas de ATP por moléculas de oxígeno consumido. ¿Cómo es esto? Miren la siguiente imagen. Tenemos una molécula de glucosa y una molécula de ácido estiárico. Bien, la glucosa va a poder generar 38 ATP y el ácido estiárico 146 ATP. Ahora bien, esta glucosa pudo generar estos 38 ATP solo con 6 moles de oxígeno. Por otro lado, este ácido estiárico pudo formar estos 146 ATP con 26 moles de oxígeno. Con lo cual, si hacemos unos cálculos matemáticos, acá podemos terminar diciendo que la glucosa va a ser mucho más eficiente que el ácido estiárico para, digamos, producir energía por moléculas de oxígeno consumido. Bien, esto nos lleva a la conclusión de decir que si estamos trabajando en un ejercicio por encima del 90% del consumo de oxígeno máximo, vamos a estar utilizando, o se va a utilizar preferentemente, sustratos como la glucosa, bien acá está mal escrito, como la glucosa, y se va a consumir también obviamente lo que es el glucógeno muscular. Bien, entonces, ejercicios que estén por encima del 90% del VO2 max, vamos a utilizar estos sustratos preferentemente. Por otro lado, ejercicios que tengan un consumo de oxígeno del 60% o por debajo de este, se van a utilizar preferentemente los ácidos grasos. Esto es lo que tienen que llevarse ustedes como concepto. Bien, ejercicios por encima del 90% del VO2 max, utilizamos glucosa y glucógeno muscular. Ejercicios por debajo del 60% aproximadamente, vamos a utilizar preferentemente ácidos grasos. Es por esto que se dice que para poder bajar el tejido adiposo, uno debería hacer ejercicios que estén por debajo del 60% del VO2 max para que esté utilizando preferentemente ácidos grasos. Esto es lo que se denomina como hacer cardio, ¿bien? Y eso es verdad, sí. Vos haciendo cardio vas a utilizar preferentemente ácidos grasos. Pero quiero mostrarles esto, lo siguiente. Bien, lo que la gente, por lo general, suele hacer es esto. Hace mucho cardio, bien, mucho ejercicio de cardio, mucho aeróbico, porque sabe que va a utilizar preferentemente ácidos grasos, pero no le da importancia ni a la nutrición ni a los entrenamientos de fuerza. Si vos haces mucho cardio, mucho cardio, pero si no le das importancia a una buena nutrición, y cuando digo buena nutrición me refiero a consumir también alimentos de buena calidad nutritiva y a no comer en exceso, por más de que vos hagas mucho cardio, no vas a perder tejido adiposo. ¿Por qué? Porque no le estás dando la importancia que se merece la nutrición, ¿sí? Si vos estás comiendo, bien, estás ingiriendo más de lo que estás gastando, obviamente no vas a perder el tejido adiposo, ¿sí? Y por otro lado, también no hay que dejar de lado los entrenamientos de fuerza, que son muy importantes también. Esto es lo que en general la gente suele hacer, ¿sí? Pero lo que en realidad se debería hacer es lo siguiente. Para poder disminuir el tejido adiposo, tendríamos que hacer esto. Tendríamos que tener una equivalencia entre el entrenamiento de cardio y de fuerza, que los dos son muy buenos, bien, no hay que ponerlos como opuestos, los dos son muy buenos, entrenamiento de cardio y fuerza, los dos son muy buenos para la salud, y este es el entrenamiento que a usted más les guste, bien, la actividad física que más les guste es la que pueden realizar, no hay, con tal de que se muevan, de que realicen entrenamiento, de que
esté en movimiento, eso es lo importante. Tenemos una equivalencia entre cardio y fuerza, una muy buena nutrición adecuada, bien, no excederse con los alimentos, consumir alimentos de una buena calidad nutritiva y el descanso, bien. Estos tres factores, así como lo ven, y obviamente que algunas cuestiones más, le van a permitir a la persona poder bajar correctamente el tejido adiposo, ¿sí? Y por otro lado, estos, así, bien, por más de que uno haga mucho cardio, pero se alimenta muy mal, no va a perder el tejido adiposo. Esa es la conclusión. ¿Y por qué digo tejido adiposo y no peso? ¿Por qué? Básicamente digo, no digo el peso corporal, porque la balanza, cuando ustedes se miden, yo estoy en contra de la balanza, cuando ustedes se miden el peso en la balanza les va a decir el peso corporal, ¿bien? No va a hacer una diferencia ni en tejido muscular ni en tejido adiposo, con lo cual ustedes van y se pesan y acá le va a salir el peso corporal. Pero lo que una persona por lo general quiere hacer es eliminar la grasa, es eliminar el tejido adiposo. Entonces, la balanza no te da si vos cuánto perdiste vos de tejido adiposo, la balanza te dice cuánto perdiste en total, por lo cual vos podés estar llevando un entrenamiento y podés estar perdiendo masa muscular, que es lo que no querés perder, ¿bien? Y la balanza eso no te lo va a decir, ¿sí? No te va a decir que estás perdiendo masa muscular, ¿bien? Te va a decir completamente, por lo cual la balanza no, para mi gusto no es un indicador para que uno mida el progreso en cuanto a la pérdida de tejido adiposo, ¿sí? ¿Cuáles serían medidas más adecuadas? Serían medidas antropométricas, como por ejemplo la medición de pliegues cutáneos. Bien, esto lo hacen algunos nutricionistas, algunos gente que han hecho cursos de antropometría, y miden los pliegues cutáneos, ¿sí? De manera que esto le permite medir en diferentes lugares los pliegues cutáneos y hacer mediante una fórmula la composición que uno tiene de tejido adiposo. Y así va a ir midiendo mientras pasen los periodos de entrenamiento y va a ir, y si esto va disminuyendo, quiere decir que van a ir disminuyendo el tejido adiposo, ¿bien? Pero usted también tiene que tener en cuenta de que tenemos el tejido adiposo de la grasa, ¿bien? La grasa subcutánea, que es esta, y también tiene que tener en cuenta que hay grasa visceral, ¿bien? Nosotros vamos a estar midiendo con estos medición de pliegue lo que es la grasa subcutánea, ¿no? Eso como un dato aparte, ¿sí? En cuanto a la balanza, para que no se desmotiven si uno quizás pudo haber perdido muy poco peso cuando se va y se mide en la balanza, pero si ese peso que vos perdiste está en tejido adiposo, es muy favorable por más de que haya perdido poco peso. Bien, porque ese poquito que perdiste quizás fue con un entrenamiento adecuado, con una buena nutrición, y ese poco peso que perdiste fue en tejido adiposo, y eso es muy favorable, y eso no te lo muestra la balanza. Bien, por otro lado, puedes que hayas perdido mucho peso con un cierto tipo de entrenamiento y con un cierto tipo de nutrición, pero que ese peso que hayas perdido haya sido en masa muscular, bien, o que estés deshidratado, que es peor todavía. Por eso no es un indicador que realmente sirva mucho la balanza. Bien, eso por un dato aparte. Bueno, continuemos con lo que es el metabolismo, el trabajo aeróbico. Bien, por otro lado, en este trabajo de tipo aeróbico van a producir una liberación de hormonas. Bien, se van a liberar catecolaminas, como por ejemplo adrenalina y noradrenalina. Estas van a promover lo que es la glucogenólisis muscular para poder dejar glucosa para poder ser utilizada. Van a promover la lipólisis en tejido adiposo. Van a también contribuir a que es activar la glucogenólisis hepática. Bien, todo para proveer, digamos, sustrato para que puedan ser utilizados. También va a haber una disminución de los niveles de insulina en plasma. Esto reduce la síntesis de glucógeno y ácidos grasos y triacilgliceroles. Por otro lado, también se ve una liberación de lo que es el glucagón, el cortisol y la somatotrofina. ¿Bien? Estas hormonas lo que hacen es estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis en hígado y lipólisis en tejido adiposo para obviamente dejar más sustratos para que puedan ser utilizados en este tipo de trabajo aeróbico. Perfecto. Ahora bien, también lo que tenemos que hablar es, bueno, acá vemos los triatletas, como le dije, los triatletas o cualquier deportista de resistencia tienen muy bien entrenado lo que es el sistema aeróbico. Bien, perfecto. Ahora veamos muy resumidamente los efectos del entrenamiento. Acá hay bibliografía, un montón de bibliografía, solamente vamos a decir algunos efectos generales del entrenamiento. Bien, y muy pocos, porque esto es mucho más extenso.
¿Cuáles son los efectos del entrenamiento? Los efectos pueden ser que va a aumentar la síntesis de proteínas del músculo esquelético, bien, y cardíaco. Pasa que esto también depende mucho del entrenamiento que uno lleve. Si lleva un entrenamiento de fuerza o de resistencia. Pero bueno, veamos, ¿sí? Como dije, músculo esquelético y cardíaco. Y se incrementa lo que es la vascularización del tejido muscular. También va a existir una hipertrofia del miocardio, en donde que esto va a poder mejorar el suministro de sangre que llega a los tejidos periféricos. Ustedes pueden haber escuchado hablar del corazón del atleta. Bien, un atleta de resistencia por lo general suele tener una hipertrofia ventricular izquierda que no es patológica y que esto le hace llevarlo a que el organismo, el corazón sea más eficiente, bien, pueda llevar sangre a los tejidos periféricos de manera más eficiente. Se suele ver en estos individuos una bradicardia, bien, una disminución de lo que es los latidos, bien, de lo que es el corazón, bien. Perfecto. Ahora, también podemos decir que en el músculo esquelético se va a duplicar o se triplica el número de mitocondrias. Por decirlo vulgarmente, las mitocondrias están más gorditas, bien, y hay mayor cantidad. Va también a aumentar el contenido de mioglobina y por otro lado el VO2 max va a ser mayor, como vimos anteriormente. En una persona entrenada el consumo de oxígeno máximo es mucho mayor, como vimos o como dije en el ejemplo del ciclista, bien, que podía estar por encima del 85, este valor, muy exageradamente, y que este le permitía a este deportista poder mantener esfuerzo durante tiempos más prolongados. Bien, ahora bien, eso en cuanto a los efectos del entrenamiento. Y otro dato, como para finalizar el video, es sobre los tipos de fibras musculares que existen. En los libros actuales de fisiología del ejercicio directamente los clasifican en tipo de fibras 1 y tipo de fibras 2. Bien, pero como estamos siguiendo el libro de bioquímica del Antonio Blanco, lo vamos a clasificar en tres tipos de fibras. Tipo 1, tipos 2A, que son las intermedias, y tipos de fibra 2B. Bien, ¿cuáles son las características de estas fibras? Las fibras de tipo 1, que también son llamadas fibras de contracción lenta, van a tener un diámetro pequeño, un contenido de mioglobina alto, van a tener muchos capilares, va a estar muy vascularizado, va a tener un sistema energético que va a predominar, que va a ser el aerobio, tengan muy en cuenta esto, una resistencia a la fatiga alta, una velocidad de contracción lenta, una potencia baja y una resistencia alta. Ustedes piensen, ¿qué deportista puede tener este tipo de fibras? Básicamente un deportista de resistencia, un maratonista, por ejemplo, que corra carreras largas. ¿Sí? Un maratonista, si uno ve su composición de fibras lentas en sus piernas, va a tener estas fibras de contracción lenta. Bien, estas son las fibras entonces de los deportistas de resistencia. Si nos vamos al otro extremo, vamos a encontrar las fibras de tipo 2B. Este tipo de fibras va a tener un diámetro grande, ¿sí? Van a tener un contenido de mioglobina que va a ser bajo, van a tener pocos capilares, van a tener un sistema energético que va a predominar, que va a ser anaeróbico, van a tener una resistencia a la fatiga baja, van a tener una velocidad de contracción rápida, una potencia muy alta y una resistencia baja. Ustedes se ponen a pensar, ¿qué tipo de deportista podría tener este tipo de fibras? Por ejemplo, un velocista, bien, Usain Bolt, por ejemplo. Si uno ve el contenido de fibras en sus piernas, podría tranquilamente decir que va a corresponder a fibras de tipo 2 o también llamadas fibras glucolíticas, ¿sí? Y las fibras de tipo 2A, que son intermedias, bien, varían, digamos, son básicamente intermedias, ¿sí? Diámetro intermedio, contenido de hemoglobina intermedio, capilares intermedio, sistema energético predominante aerobio y anaerobio, resistencia a la fatiga intermedia, velocidad de contracción rápida, potencia intermedia y resistencia intermedia. Bien, eso en cuanto a lo que es el metabolismo del tejido muscular, el músculo esquelético, que hay un montón de cosas más para decir, pero bueno, espero que les haya servido.